Continuamos con la lectura del libro. El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador. Capítulo 03. El discípulo del diablo. Los patriotas de corazón han jurado no acordarse de sí mismos ni volver al seno del descanso, hasta ver expirar al último tirano a manos del último de los esclavos, para que no queden en nuestro hemisferio sino hombres libres y justos. Bernardo Monteagudo. Sofocada la rebelión altoperuana, no parecía posible que a la brevedad hubieran de levantarse los pueblos. Sin embargo, la onda expansiva revolucionaria se propagó en pocos meses de una punta a la otra de América. Movimientos independentistas retoñaron en Buenos Aires, en Quito, en México con fuerte impronta indígena en Caracas, en Chile, nuevamente en el Alto Perú. La lucha fue encarnizada y sin tregua, como había intuido Monteagudo. La cruel represión ejecutada por Goyeneche y Nieto en el Alto Perú, y aprobada por el virrey Cisneros, despertó indignación en Buenos Aires. Fue vista como una violación bárbara e inmotivada que conmueve todas las conciencias, apuntó Mateo en su autobiografía. Semejantes actos de barbarie hicieron odiosa la autoridad de Cisneros y no tardaron en convertir en desprecio la frialdad de los habitantes con respecto a un jefe sin apoyo. Señaló Manuel Moreno. Fue una de las excusas del levantamiento contra el virrey, que no suele mencionarse por los historiadores argentinos, empeñados en desconocer la influencia altoperuana en la Revolución de Mayo, como si ésta hubiera sido un episodio porteño y no parte de una lucha continental, precipitada por la disolución de la Junta de Sevilla. Un año después, otro 25 de mayo, casualmente, los rebeldes depusieron a Cisneros en Buenos Aires. La Junta de Gobierno que lo reemplazó estaba presidida por el cauteloso Saavedra pero bajo la enérgica orientación de los jacobinos. Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano ejercían en ella el predominio ideológico. El germen de Chuquisaca anidaba en los dos primeros. Moreno había vacilado largamente antes de aceptar la propuesta de integrar la Junta. Era un abogado joven y exitoso, felizmente casado y con hijos pequeños. Incorporarse a ella implicaba serias consecuencias, en concreto, el riesgo de perder la cabeza, como había sucedido a los patriotas de la paz. Lo vi entrar en su casa envuelto en 1000 meditaciones, sobre si debía o no aceptar su nombramiento, recuerda su hermano Manuel, conozco, me decía, los peligros que tendrá que vencer un magistrado para gobernar los negocios en tiempos tan expuestos. La variación presente no debe limitarse a suplantar los funcionarios públicos. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen el Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar el pueblo, destruir sus enemigos y dar una nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye el trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores conservando alianza con la corrupción y el desorden, hace traición a las justas esperanzas del pueblo, es preciso, pues, emprender un nuevo camino, después que la nueva autoridad haya escapado a los ataques a que se verá expuesta, por solo la calidad de ser nueva, tendrá que sufrir los de las pasiones, intereses e inconstancia de los mismos que ahora fomentan la reforma. Un hombre justo que esté al frente del gobierno, será tal vez la víctima de la ignorancia y de la emulación. El sosiego que he disfrutado hasta aquí, en medio de mi familia y de mis libros, será interrumpido. Pero, si mi persona es necesaria, yo no puedo negar a mi patria el sacrificio de mi tranquilidad individual, de mis tareas, de mi fortuna, y aun de mi vida. Lo que preveía Moreno tendría ingrata confirmación, desde el peligro del cargo hasta las disensiones internas y finalmente la pérdida de su propia vida. Era claro que un hombre que reflexionaba así no aceptaría integrar un gobierno para actuar con medias tintas, pactar con el enemigo o mostrarse tibio e indulgente. Moreno tenía claro que no se trataba de una secesión administrativa de España sino de una revolución política, económica y social. Coincidía en esto con los dos primos revolucionarios, Castelli y Belgrano. Castelli, que era un hombre ya grande, de 46 años de edad el mayor del grupo jacobino, tenía una vasta experiencia de conspirador y conservaba estrechas relaciones con independentistas de todo el continente. Algunos los indican como posible cabecilla de una logia continental. Había tenido una actuación descollante durante los debates del Cabildo,
siendo el encargado de argumentar contra las pretensiones de Cisneros y los defensores del status quo. Su extraordinaria oratoria había destruido a los realistas. Castelli y Moreno se unieron estrechamente al constituirse la Junta y mantenían un contacto permanente. Pronto la lucidez y actividad infatigable de Moreno se impusieron a la corporación gubernamental. El peligro arreciaba. Con razón Moreno había dicho, son nuestras cabezas o las de ellos. En la misma noche del 25 de mayo el depuesto virrey Cisneros envió un correo a Liniers, que estaba en Córdoba retirado a la vida privada, y le pidió la organización de una resistencia armada, a la vez que instaba al gobernador de Montevideo a hacer lo propio. Casi un mes más tarde llegaron a Chuquisaca noticias de lo sucedido en Buenos Aires. Nieto y Sanz desconocieron a la Junta, se pusieron a las órdenes del virrey del Perú y solicitaron refuerzos para invadir las provincias bajas. Mucho se ha escrito sobre la brutalidad del gobierno de Buenos Aires con los fusilamientos que dispuso. Pero basta una anécdota para imaginar las represalias que habrían sufrido sus integrantes en caso de ser derrotados. Al saberse en Chuquisaca la rebelión porteña, las tropas de patricios y arribeños de Buenos Aires que acompañaban a Nieto en su expedición rompieron en aclamaciones. Nieto reaccionó indignado. Disolvió dichas fuerzas e hizo sortear a sus hombres, destinando a 1 de cada 5 a trabajar en las minas de Potosí, a donde los envió esposados y a pie. Una tercera parte de ellos murieron en menos de 3 meses. Este vejamen inaudito ha sido un desahogo propio del soez, incivil, indecente viejo Nieto. Este hombre asqueroso ha dejado en todos profundas impresiones de su inmundicia, escribió Moreno al enterarse. Nieto se fortificó en Santiago de Cotagaita a la espera de refuerzos para dirigirse contra Buenos Aires con la mira de restablecer al virrey y castigar a los autores de tantos males. Tengo en mi poder varios oficios de la revolucionaria Junta a los que no he dado el uso que correspondía, porque espero tener la satisfacción de hacérselos comer en iguales proporciones a los sucios y viles insurgentes que me los han remitido, prometió. Aunque la revolución de Buenos Aires invocaba como paraguas la lealtad a Fernando VII, eso serviría de poco para frenar la feroz represión que se avecinaba, quizás peor que la aplicada en La Paz. Belgrano pidió en sesión secreta de la Junta que se elaborara un plan de operaciones para fijar los lineamientos en tan grave coyuntura. Él mismo fue encargado a Moreno, y el propio Belgrano colaboró en él. No se trataba de un documento tibio, sino del despliegue de tácticas y estrategias de adecuada dureza para una revolución continental, con detalle de maniobras y ardides de toda índole para llevar adelante la guerra en todos los terrenos. Mientras tanto, Castelli, acompañado por French y por las tropas patriotas, detuvo a Cisneros, al obispo Lue y a los miembros de la audiencia y los embarcaron por la fuerza a España. La contrarrevolución maduraba en Córdoba detrás de la figura del exvirrey Liniers, de gran predicamento por su heroica conducta durante las invasiones inglesas. Un hijo de Liniers fue detenido con correo secreto, cuando intentaba pasar a la banda oriental. Se supieron así los planes contrarrevolucionarios, que comprendían, según Manuel Moreno, un ataque combinado contra Buenos Aires, que se aseguraba necesario para y castigar su insubordinación, y hacer perecer a los traidores. La escuadra de Montevideo debía poner un bloqueo riguroso a nuestro puerto, al mismo tiempo debía desembarcarse por Santa Fe un cuerpo de tropas y dirigirse a reforzar las fuerzas que Liniers reunía. Este último caería entonces sobre Buenos Aires, y entraría en el a sangre y fuego para restituirlo al antiguo estado, dejando a su retaguardia el ejército del Perú al mando de Nieto. Mariano Moreno no se había equivocado al visualizar los peligros. La Junta respondió enviando una expedición a Córdoba con expresas órdenes de arcabucear a los cabecillas como castigo ejemplar que aterre a los malvados. El prestigio de Liniers lo hacía especialmente peligroso, y resultaba imposible enviarlo embarcado a España a causa del bloqueo de la escuadra española. Tampoco podía esperarse la enmienda de unos hombres tan obstinados, razona Manuel Moreno, y que lejos de aprovecharse de la conmiseración de los patriotas, la habrían convertido en un motivo de alentar la sublevación, interpretando la debilidad. El ejército patriota desbarató la contrarrevolución cordobesa y atrapó a los jefes, aunque su general, Ortiz de Ocampo, presionado por el Din Funes y otros personajes, incumplió las ejecuciones. Pillaron nuestros hombres a los malvados, pero respetaron sus galones y, cagándose, sic, en las rigurosísimas órdenes de la Junta, pretenden remitir los presos a esta ciudad, se indignó Moreno. En total acuerdo con el resto de la Junta, dispuso el relevo de los jefes de la expedición y envió a Castelli, no sin insistirle, espero que no incurrirá en la misma debilidad que nuestro general.
Si todavía no se cumpliera la determinación tomada, irá el vocal Larrea, a quien pienso no faltará resolución, y por último, iré yo mismo si fuese necesario. No hizo falta. El 24 de agosto de 1810 Castelli fusiló a Liniers y demás complotados. No era hombre de amilanarse. La orden de Moreno y su cumplimiento por Castelli descabezó la primera tentativa de alianza entre los realistas y el ala derecha del movimiento insurreccional, siempre dispuesta a contemporizar, abortando así un posible golpe de Estado al interior del gobierno. La Junta primitiva, escribiría Monteagudo, supo extender su influencia por todas partes, desconcertó las maquinarias interiores, vio vencer a sus tropas y se hizo respetar hasta de sus mismos contrarios por medio de providencias decisivas y enérgicas. Moreno y Castelli eran el tipo de líderes con que soñaba el tucumano. 2. En su celda de la Real Cárcel de la Corte de Chuquisaca, Monteagudo pasaba los días con creciente excitación. Hasta allí llegaban noticias de la nueva etapa revolucionaria que se había iniciado en Buenos Aires. Supo del fusilamiento de Liniers y luego, del pánico que se había desatado entre los realistas al confirmarse que una gran expedición militar, enviada por la Junta de Buenos Aires, avanzaba por Córdoba, Tucumán, Salta, hacia el Alto Perú, con la firme decisión de obtener el reconocimiento de su autoridad por las buenas o por las malas. Al frente de esa fuerza venía el general González Balcarce, y como comisario político el temible Juan José Castelli, ya convertido en espanto de los realistas. Traían órdenes muy claras: en la primera victoria dejará vuestra excelencia. Que sus soldados hagan estragos a los vencidos para infundir terror en los enemigos. Además se le ordenaba capturar y fusilar al infame general Goyeneche, al gobernador de Paula Sanz, al mariscal Nieto y al obispo de La Paz en cualquier lugar que cada uno sea habido. El pueblo de Buenos Aires, diría Monteagudo, había declarado la guerra al despotismo y enarbolado el terrible pabellón de la venganza. Entre las instrucciones impartidas a Castelli figuraban la de posesionarse de los recursos del Estado, reemplazar a los funcionarios realistas por patriotas en las administraciones locales, e incorporar a la lucha revolucionaria a los indios y naturales de la región. También debía rescatar a los soldados patricios y arribeños confinados a las minas de Potosí. Monteagudo se enteraba en su prisión cómo, a medida que el ejército libertador avanzaba, iban estallando sublevaciones de pueblos que favorecían a la Junta porteña. Así sucedió en Quito, cuya rebelión frustró los planes represivos del virrey Abascal, obligándolo a distraer parte de sus fuerzas. Así sucedió en la heroica Cochabamba, que salió valientemente a enfrentar a las tropas enviadas desde La Paz. El 14 de octubre los cochabambinos triunfaron en la batalla de Arohuma, con un armamento improvisado de hondas y macanas contra una fuerza regular. Sería el primer ejemplo de la luego célebre guerra de guerrillas. También se sublevaron Santa Cruz de la Sierra y Oruro. La vanguardia patriota se aproximaba a Potosí, siendo atacada por las fuerzas de Nieto en Cotagaita y sufriendo un contraste. Castelli envió refuerzos. El ejército patriota se recompuso y providencialmente, pese a la inferioridad numérica y de armamentos, obtuvo su primera gran victoria gracias a una ingeniosa treta, fingiendo una retirada para emboscar a los realistas y atacarlos por sorpresa con fuerzas hasta entonces ocultas, la célebre batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810. Esta victoria no solo permitió controlar el Alto Perú, sino que produjo un formidable impacto psicológico, desatando el entusiasmo de los patriotas locales y repercutiendo en toda América. Fue en ella donde hizo su aparición el glorioso salteño Martín Miguel de Güemes al frente de tropas gauchas de Salta, Jujuy y Tarija, con una intervención decisiva en el resultado. Los realistas huyeron dejando en el campo armas, municiones, mulas y caballadas. Los patriotas quedaban en condiciones de afirmarse en el Alto Perú, e incluso de proseguir su marcha hacia la capital del Perú, que ya entonces empezaba a despuntar como el centro de la reacción colonial. Por primera vez aparecía definido y alcanzable el gran objetivo militar de la revolución: destruir el poder colonial en su misma base, la ciudad de los reyes, la fastuosa Lima, inexpugnable bastión español. Monteagudo decidió que no podía aguardar más. Aprovechando la confianza que le tenían sus carceleros, ahora más relajada aún desde que se sabía la proximidad del ejército porteño, logró que le dieran licencia para una entrevista amorosa con una joven. Mientras los guardias lo creían embarcado en románticos menesteres, Monteagudo trepaba un alto muro y escapaba. Poco después salía de Chuquisaca a todo galope en un caballo facilitado por los patriotas. Días más tarde se apersonaba en el cuartel general de Castelli y pedía ser recibido,
alegando su condición de revolucionario chuquisaqueño, perseguido político y autor del Diálogo del Inca. 3. Cuando Monteagudo lo conoció, recibió una profunda impresión personal y política. Castelli no solo era el orador de Mayo, representante de la Junta de Buenos Aires y a cargo de la dirección política de la revolución en el Alto Perú, sino también uno de los más ilustres egresados de Chuquisaca, a quien se recordaba con admiración en los claustros, y los independentistas lo tenían como referente. De gran inteligencia y valentía, aunaba a ellas la solidez ideológica de un cuadro político excepcional. Lector de Voltaire, Diderot y Rousseau, admirador de los jacobinos franceses, asistente de su primo Belgrano en el consulado, colaborador del Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura, miembro infaltable de todas las conspiraciones virreinales, carlotista ocasional, independentista furioso, él había sido uno de los principales gestores de la Revolución de Mayo. Multiplicándose en tareas, operando en las sombras, negociando con los distintos sectores, intimando a las autoridades, arengando a la multitud, y sobre todo pronunciando memorables discursos en las sesiones del Cabildo, se había distinguido como el principal interesado en la novedad, al decir del virrey Cisneros. Era un personaje legendario, de soberbia presencia, enemigo de todo término medio, cuyo fuerte carácter se advertía en cada uno de sus gestos y actitudes. Integraba con su primo y con Moreno el núcleo duro revolucionario porteño, que se proponía alterar radicalmente el régimen y extender la sublevación a todo el continente. Sus ideas a favor de la emancipación de los pueblos aborígenes, la abolición de la mita, la liberación de los esclavos y la difusión de las luces lo colocaban en la extrema izquierda del movimiento revolucionario. La historia sería sumamente injusta con ese hombre notable. El radicalismo de sus posiciones y lo drástico de sus procedimientos lo condenarían a un lugar marginal, ocultando o menoscabando su protagonismo. Sería, después de Moreno, la segunda víctima de la reacción conservadora, aunque sin gozar del reconocimiento de la posteridad que aquel obtuvo. Se calumniaría su memoria, atribuyéndole un fanatismo cruel e inhumano. En Los Miserables relata Víctor Hugo el encuentro entre un sacerdote realista y un anciano convencional francés que había participado en la votación donde se decidió la decapitación de Luis XVI. El viejo convencional, a las puertas de la muerte, no quiere confesarse por sus pecados y defiende hasta el último momento la ejecución del rey. No he votado la muerte de un hombre. He votado el fin del tirano, es decir, el fin de la prostitución para la mujer, el fin de la esclavitud para el hombre, el fin de la ignorancia para el niño. Durante 1500 años se ha estado formando una nube, al cabo de 15 siglos ha estallado la tormenta, y vos queréis condenar al rayo. Lloremos por todos los inocentes, por todos los mártires, por todos los niños, lo mismo los de arriba que los de abajo. Lloraré por la muerte del hijo de un rey si vos lloráis conmigo por la muerte de los hijos del pueblo. Como el personaje de Víctor Hugo, también los revolucionarios de Mayo los verdaderos defendieron siempre las ejecuciones dispuestas durante la Guerra de Liberación. Nicolás Rodríguez Peña, amigo y compañero de militancia de Castelli, dirá muchos años después al historiador Vicente Fidel López, Castelli no era feroz ni cruel. Obraba de tal manera porque así estábamos comprometidos a obrar todos. Cualquier otro, debiendo a la patria lo que nos habíamos comprometido a darle, habría obrado como él. Lo habíamos jurado todos, y hombres de nuestro templo no podían echarse atrás. Repróchennoslo ustedes que no han pasado por las mismas necesidades ni han tenido que obrar en el mismo terreno. Que fuimos crueles. Vaya con el cargo. Mientras tanto ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos salvarla. Había otros medios. Así sería. Nosotros no los vimos. No creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrollenos la culpa a la cara y gocen los resultados. Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres. Así pensaban y actuaban aquellos revolucionarios. No había lugar para ser contemplativos. Monteagudo aprendería en esa escuela. Alguna vez escribió, si yo conociera que mi brazo tendría bastante fuerza para aniquilar a nuestros enemigos, ahora mismo tomaría un puñal, aunque mi sangre se mezclase después con la de ellos. Precedido por su prestigio revolucionario, Monteagudo no era un nombre ignoto para Castelli, que estaba informado de todos los personajes relevantes del Alto Perú. Inmediatamente se produjo una corriente de simpatía entre ambos, a pesar de que Castelli lo doblaba en edad.
La personalidad de Castelli sería una referencia constante en la vida posterior de Monteagudo. Cuando la desgracia cayera sobre el ilustre patriota, Monteagudo permanecería a su lado, para defenderlo. Contestando a los que lo atacaban, diría: entre los agentes de aquella expedición ha habido hombres tan celosos de la felicidad general que el más virtuoso espartano admiraría su conducta con emulación. Y en 1815 lo calificaría de genio ilustre que dirigió los primeros pasos de la primera junta, y por cuyos extraordinarios esfuerzos hemos llegado al camino en que ahora nos hallamos. Su muerte será para mí una eterna desgracia. Una muestra de la malignidad y absurdo prejuicio con que algunos historiadores y biógrafos han abordado la figura de Monteagudo es la necia acusación de haber sido este quien influyó a Castelli en los fusilamientos que llevaría a cabo en el Alto Perú. Este tipo de operaciones, por las cuales se desplaza sobre la cabeza de Monteagudo la responsabilidad en todos los actos poco presentables en los que tuvo alguna cercanía, es una constante de las calumnias que se arrojaron sobre él. En su posteridad no hubo un partido para defenderlo. Los católicos lo odiaron por su incredulidad, los nacionalistas miopes de Argentina, Chile y Perú lo detestaron por preferir la patria americana, los liberales lo temieron por su pretendida demagogia. Por tanto, fue el destinatario ideal de todas las acusaciones oscuras. Si Castelli ejecutó personas, el culpable terminaría siendo Monteagudo como supuesto autor intelectual. Si Moreno elaboró un plan de operaciones maquiavélico, que no se compadecía con la imagen de ciudadano ejemplar y excelente padre de familia de la historiografía oficial, había que atribuírselo a Monteagudo aunque no tuviera la menor relación con él mismo, como hizo Paul Groussac. Si existen incontestables indicios de que O'Higgins ordenó asesinatos de sus enemigos políticos, no se puede mancillar la memoria del padre de la patria chileno, caigan sobre Monteagudo. Si el gobernador de San Luis ejecuta a los prisioneros realistas, es por la turbia maquinación de Monteagudo, impulsado por un ridículo asunto de polleras. Si San Martín concibe un plan para instaurar una monarquía en Perú, no queda bien atribuir al padre de la patria semejante propósito aunque hay irrefutables pruebas de que ese era su pensamiento y entonces nada mejor que echarle el fardo a la funesta influencia de Monteagudo. Parece que estos grandes hombres hubieran sido unos peleles manejados a su antojo por el perverso e histérico tucumano. Esta es la conclusión a que lleva una historia mistificadora, que intenta construir próceres intocables a fuerza de falsear los hechos, arrojando todo lo que no se conecta con el mito sobre la cabeza del réprobo a quien ningún partido reivindica. Nada hay más absurdo que la presunta instigación homicida de Monteagudo sobre Castelli. Este último tenía instrucciones muy claras de la Junta de Buenos Aires y actuó cumpliendo las mismas. Por otra parte, había una enorme diferencia de edad, personalidad, jerarquía y prestigio entre Castelli Cabecilla de Mayo, jefe de logia, de vasta trayectoria y que frisaba la cincuentena y el imberbe abogado. En realidad, fue al revés, fue Castelli quien influyó poderosamente sobre Monteagudo, reforzando sus convicciones jacobinas. Por lo pronto, el tribuno porteño tomó bajo su protección al joven tucumano y lo designó su secretario. Continuamos con la lectura del libro. El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador.